Buen mediodía, Robert, para vos y para toda la audiencia. Llegamos al viernes, el día más lindo de la semana, sin Sí, lugar a señor. dudas, ¿no? Sí, señor. Esperado por todos, ¿eh? No, Y con, y con sí, sí, calor. sí. Sí, Bueno, y con calor. No se siente tanto como ayer, al menos, en claro. la provincia de Mendoza. Está Bien, un poco más agradable. Caluroso, pero un poco más aflojó. agradable. Aflojó un poquito. Dicen que mañana y pasado va a estar como los días anteriores, así que quédese tranquilo que ya vuelve el calor. Sí, no lo vamos a extrañar el calor de todas Bien. formas. Nosotros hoy día estamos un poco más cómodos, más agradable, estamos con el aire acondicionado, no le vamos a negar, porque nos ha recibido Leandro Pisighelli, él es psicólogo, que trabaja en Causa, que es un centro de abordaje integral para jóvenes y adolescentes, y en este caso, para hablar de uno de los temas que tiene que ver con la psicología, que es cómo se comportan aquellas personas que no han tenido apoyo familiar, ¿no? Un tema que puede pasarle a cualquiera, Robert, Sí, señor. que hay infancias que son mucho más difíciles, adolescencias más difíciles, en donde los padres por allí no están tan presentes, y cómo repercute eso cuando una persona crece. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. Bueno, preguntarte primero cuáles son los comportamientos, ¿no?, de estas personas que por allí no han recibido tanta atención o han estado en soledad durante su adolescencia, su infancia. Bueno, es todo un tema porque en las adolescencias, en las niñeces y adolescencias, cuando se produce una ausencia o una fragilización del lazo, sobre todo de los cuidadores, empiezan a haber ciertos comportamientos, ciertas conductas que pueden llevarlos a los chicos y a las chicas a ciertas cuestiones que los pongan en riesgo a sí mismos. Es una característica de la época, la sobreocupación de los padres o la no presencia, y donde los chicos, bueno, se desarrollan con las tecnologías o pasan mucho tiempo a solas, y se ve cierto impacto en cuestiones que tienen que ver a veces con la angustia, la tristeza, comportamientos, digamos, disruptivos, etc. Con respecto a los comportamientos el día de mañana de esa persona, ¿no? ¿Cómo se va a formar? Porque es una etapa también en donde la personalidad está en juego, ¿no? La formación de esa persona. Sí, tenemos que ver cómo se desarrolla, ¿no? Esta época es muy especial, post pandemia, desarrollo de tecnología, pluriempleabilidad de los adultos. Tenemos que ver cuál es el porvenir de esta, aún, digamos, de esta cuestión social, un poco mundial también que sucede, cómo van a ser esos adultos en el mañana. De todas maneras, no es tan grave en el sentido de que hay muchas cuestiones de desarrollo, de los adolescentes que podemos ver que se ocupan en tareas, por ejemplo, ambientales o en grupos de asociaciones civiles, se nuclean, centros de estudiantes, donde van trabajando ciertas cuestiones con otros adultos que hacen, por ejemplo, a la salud. Robert, te escuchamos, te escucha Leandro. Bien, interesante la charla con el Doc y preguntarle cómo suplen los jóvenes, los adolescentes, por ahí estas carencias que tienen de los padres, si por ahí lo canalizan por intermedio de los amigos o a veces llamados amigos y a veces terminan en mal estas situaciones porque están mal, van o se ven que van mal encaminados, ¿no? ¿Cómo las suplen estas carencias? Claro, ahí pregunta bien Roberto por el tema de cómo suplen esa falta de cariño, esa falta de apego. Son los amigos, por ahí el factor determinante de un buen grupo de amigos, ¿no? Que no lo lleve hacia otro lado. El lazo siempre es importante, muchas veces la ausencia del lazo es, digamos, lo que produce estados emocionales, psíquicos, de cierta gravedad. Y a veces, por ejemplo, voy a dar una vuelta a lo que pregunta Roberto, el lazo social o el lazo de amistad está en la red, ¿no? Entonces, eso también es importante porque a veces tenemos personas que, por ejemplo, no salen de su casa, pero su núcleo o su grupo está en la red, está en el mundo, y sí son importantes en tanto la contención, ¿sí? Sobre todo en las adolescencias, donde con otros se van formando, esto que decías vos, Facu, de la personalidad, se van desarrollando por similitud, por diferencias, y cuando, bueno, hay un grupo donde las conductas o hay acciones delictivas, etcétera, hay una tendencia a la identificación, que le decimos, esta cuestión de parecerse al otro. Copiar comportamiento. Claro, que pueden estar a una persona que quizás no quiere realizar cierto acto o el consumo de sustancias en su amplia variedad, terminan por una cuestión propia, digamos, de todos los seres humanos, esto no es algo de las adolescencias, identificándose y accediendo a ciertas conductas que le perjudican. Robert, esta semana la provincia de Mendoza, la semana pasada, tristemente fue noticia nacional el accidente de tránsito, ¿no? Que se Claro, cobró la vida de 4 jóvenes, sí, sí. entre ellos 2 hermanos,
frente al mall de Palmares, allí 4 adolescentes. Esa noticia impacta y te quería ir un segundo a esto, ¿no? Del impacto, cómo toma a los compañeros, cómo toma a la prensa que estaba cubriendo, al espectador que estaba del otro lado y que las noticias que iban llegando eran malas. El impacto ha sido verdaderamente fuerte en distintas áreas, lo podemos ver en los medios, bueno, ni hablar del grupo familiar. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de muertes es la primer causa de muerte de las adolescencias por los siniestros viales. La segunda causa de muerte son los suicidios, o sea que tenemos que de 10 jóvenes que se mueren, 6 se mueren por estas dos causas. Causas que decimos son evitables. Evitables que tienen múltiples causas, ¿sí? No es que haya una sola causa, y digo esto para poder despejar lo que también se habló mucho en redes de la culpabilidad. Nosotros pensamos desde Causa poder trabajar desde la responsabilidad de los distintos actores, porque eso nos llama a la acción, nos llama al diálogo, nos llama a ocuparnos, sector público, sector privado, de las distintas profesiones tenemos responsabilidad para poder generar cuestiones o estrategias, dispositivos que tiendan a disminuir estas causas de muerte en los chicos y en las chicas. Robert, ¿alguna consulta, duda? Me desvié justo de tema porque me parecía importante, y había sido noticia nacional, ¿no? Bien, más allá de que tenemos que estar atentos los padres y estar a los apegos y encaminar y guiar a nuestros hijos como todos queremos en la vida, ¿a qué cosas tenemos que estar atentos cuando notamos situaciones o comportamientos raros en nuestros hijos o que no son comunes, ¿no? Claro, ¿a qué cosas estar atentos, dice Roberto, como padres, ¿no? Empezar a prestarle atención a los comportamientos, a qué comportamientos, cuáles son los llamados de atención como padre para identificar? Previo de poder ubicar cambios en el comportamiento, que lo voy a decir rápido, es cuando un adolescente, por ejemplo, es un adolescente que es tranquilo y de repente empieza a tener muchas actividades, empieza a salir mucho, o viceversa, ¿no? Un adolescente que estaba afuera, que salía, que iba al gimnasio, al club, etcétera, de repente empieza a descuidar esas actividades, algo está sucediendo. La apuesta es, retomando un poco las dos partes de la nota de hoy, la apuesta es al lazo, a la conversación, al diálogo con las y los adolescentes, poder sentarnos, poder corrernos un poco de la posición adultocentrista, que sabemos todos y creemos que nosotros tenemos la mejor manera de vivir, y poder escuchar qué es lo que les pasa, por qué les pasa, y indagar, sin juzgar, sin determinar eso está bien o eso está mal, sino poder acompañarlo. Y cuando encontremos como adultos algún límite en ese poder escuchar o en ese poder acompañar, porque es nuestro hijo, nuestro sobrino, y estamos escuchando cosas que nos conmueven, poder buscar algún espacio donde ese adolescente o esa adolescente pueda hablar y ser acompañado por un equipo profesional. Por allí los adolescentes se encuentran mucho en un hermano que no es tan grande, que se lleva un par de años, o en sus amigos, el lazo al que le cuenta estos problemas más graves, no a los padres, ¿no? Por esta barrera. ¿Está bien que el padre hable con los amigos si detecta algo que no está bien en su hijo o con el hermano más chico? Mientras que no vulnere la intimidad de ambos y que ese preguntar afecte al vínculo, creo que puede preguntarlo. Pero es así, no todos los adolescentes nos van a contar a los adultos por una cuestión de barrera, ¿no? Barrera de la edad, pero también digamos, del lazo, del padre, madre, etcétera. Entonces, generar ahí las condiciones con otros adultos, ¿sí? Para que ese adolescente pueda, en el momento que lo necesite, dirigirse a un espacio, ya sea a un tío, a una tía, a un familiar, a un hermano, y ahí puedan poder, digamos, llevar adelante ese cuidado o ese comportamiento. ¿Queda alguna pregunta, alguna duda? Excelente la explicación, Facu, y bueno, y estar muy atentos, ¿no? Con nuestros hijos y obviamente para acompañarlos y encaminarlos en este desafío que es la vida, ¿no? Así que es muy interesante y agradecerle al Doc, ¿eh? Exacto, gracias Robert, le hago extensivo tu saludo también a Leandro y bueno, por supuesto siempre acudir a la ayuda de un profesional, ¿no? Un psicólogo, y de ahí en más el psicólogo ve si hace falta ir a un psiquiatra o cómo seguir los pasos adelante, qué tratamiento y cómo abordarlo al chico, ¿no? En ese problema para que sea más llevadero y se encuentre la solución, por supuesto. Exactamente. Muchas gracias, Facu, que tengas un buen fin de semana y igualmente extensivo al doctor y gracias por la comunicación. Abrazo.